Buenas noches, mi nombre es Robin Nelson García. Yo vengo a presentarles el trabajo de microbiología de suelos. En este trabajo, pues quiero mostrarles pues todo el tema de los microorganismos. Y como les dije, mi nombre es Robin Nelson García, pertenezco al grupo 3030-19A. Eh, eh, guión 764. Entonces, pues el primer tema era reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Eh, Tenemos que la primera pregunta era que estudia la microbiología y por qué es importante. Entonces, pues de acuerdo a lo que leí, la microbiología es la ciencia que estudia pues los microorganismos y sus relaciones con otros organismos. Además, pues de su proceso evolutivo, el cual ha venido desde principios de la formación de la Tierra, y entender que hay microorganismos benéficos y que nos pueden brindar muchas ayudas, igualmente también los nocivos, ¿no? Que también nos pueden traer enfermedades. Eh, Caso en la actualidad, lo que nos está ocurriendo. Eh, la otra pregunta que nos hacíamos era cuál es la principal diferencia entre los organismos procariotas y los eucariotas. Entonces en este tema pues hablábamos de que las células eucariotas son las que tenemos los seres vivos de mayor tamaño, animales, plantas y que son más complejas. Miramos que tienen pues la presencia de organelos especializados, lo que no ocurre en las procariotas. Entonces, por ejemplo, tenemos que en las procariotas son células más sencillas y no tan especializadas como las eucariotas. Se hablaba de las 7 propiedades de las células microbianas. En este tema, pues, se veía la capacidad de las células de tener un metabolismo activo. Entonces, las células, por ejemplo, aprovechan las sustancias que toman, las metabolizan, eh, utilizan pues lo que tienen que utilizar y finalmente las desechan. Entonces, pues esto es una de las propiedades de las células microbianas. Además, muchas de estas células incluso pueden crear nuevas estructuras, como el caso de los hongos que crean las esporas. También existe un intercambio genético y en algunas bacterias la presencia de flagelos que les permite incluso tener motilidad o movilidad, pues que le llaman. Eh, Algunas pueden tener la capacidad de intercambiar sus, su genética eh, y pues pueden evolucionar de acuerdo a las circunstancias del medio, convirtiendo nutrientes en células nuevas. Otra pregunta era qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas. Entonces, pues como yo decía, y como leíamos, las poblaciones microbianas han generado resistencia y adaptaciones a medios extremos. Pero en algunos casos hay factores que son limitantes, por ejemplo el pH, la temperatura, la presencia o ausencia de oxígeno, que se requieren para la presencia pues de los microorganismos. Eh, Ahí cabe notar que puede ser sorprendente cómo algunos microorganismos se han adaptado a, a climas extremos, por ejemplo, a congelación. En el principio de la lectura veíamos pues que estaban por allá en el Polo Norte y en capas de hielo encontraron microorganismos. Entonces, pues, esto nos permite ver
la capacidad evolutiva que tienen estos microorganismos. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles las procariotas? Entonces tenemos que entre los microorganismos eucariotas están, como dije al principio, los grandes organismos, los animales, las plantas, nosotros como humanos y los fungi. Y en el protistón encontramos las bacterias, las arquea y las eucarias. Estas dos últimas evolucionaron, se separaron finalmente, ¿no? Al principio las dos formaban un solo grupo y después se separaron por evolución. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a sus hábitats? Pues yo los clasifiqué de acuerdo a sus hábitats extremos. Entonces, pues hipertermófilo, pues son temperaturas altas, psicroprófilo, temperaturas bajas, acidófilo, pH bajo, alcalófilos, pH altos. Estas son adaptaciones que tienen los microorganismos. Barófilo a mucha presión, por ejemplo los que encuentran en los suelos marinos, en el fondo marino, y halófilo, los que por ejemplo aguantan concentraciones salinas altas. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma de agrupación? Pues yo lo que entendí fue que se clasifican en bacterias, arcae y eucaria. O sea, serían estas tres. Como dije ahora, estas últimas se separaron a medida que evolucionaron. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Entonces, de acuerdo a lo que se leyó, como son organismos que han estado desde los inicios de la Tierra, desde épocas muy remotas, entonces pues yo concluyo que en toda la Tierra hay microorganismos, existen colonias. Entonces, como leíamos también en unos apartes, generalmente ellos no están solos, ¿no? Entonces, siempre actúan en grupos o en colonias y están juntos y interactúan entre ellos, interactúan con otros, como dije al principio, interactúan con otras especies y con otros organismos, además de su intercambio con el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Entonces, ahí pues, yo sí he visto y he notado por experiencia propia el tema de la fijación de nitrógeno. Entonces, ha sido uno de los temas que más me ha llamado la atención de los microorganismos. Y es el caso de las leguminosas, por ejemplo, ver en frijol cómo se pueden a simple vista notar los nódulos y la diferencia de un cultivo que está cercano a un cultivo de leguminosas, de qué manera puede incidir y mejora la condición del cultivo con el cual se está asociando. Entonces, pues nos dice por qué, porque entonces en la leguminosa se crean nódulos, los cuales fijan nitrógeno atmosférico y lo convierten en amoníaco, el cual la planta puede absorber más fácil. Hablamos de la bioremediación microbiana, que es un proceso pues que utiliza microorganismos para de pronto ayudar en los derrames de petróleo, de plaguicidas o otras sustancias que puedan degradar las fuentes hídricas o la tierra. Entonces, pues estos sí son de gran ayuda, ¿no? Y creo que por ahí escuché que hay una investigación de unas, no sé si son microbiólogas o químicas colombianas, que ya venían realizando un trabajo de este tipo. Dice que cuál es la que más me llama la atención, pues la que más me llama la atención es precisamente esa de la recuperación pues de petróleo o degradación del petróleo. Entonces nos pedía que seleccionara un microorganismo de la tabla 2 y que mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Bueno, en mi región, que es una zona pues de cultivos ilícitos, la zona de Buenos Aires, Cauca, entonces pues la degradación de los terrenos se da por el uso excesivo de estos agroquímicos precisamente para implementar los cultivos ilícitos.
pues es algo que hemos estado tratando en un trabajo comunitario de que la gente empiece a cambiar la idea, porque pues ellos ven lo que pasa en los cultivos ilícitos y pues tratan de ponerlo en práctica en sus fincas. De pronto pues el uso del agua daña no era tan, ahora está un poco más utilizado, antes no se utilizaba tanto, generalmente era el uso de la pala y pues eso representaba un costo. Ahora y por facilidad entonces empezaron a usar los agrotóxicos o los herbicidas. Entonces pues el uso excesivo de verdad que ha acabado con mucha vegetación, con muchas especies nativas y eso sería importante, incluso el suelo lo ha degradado bastante, entonces sería importante empezar a hacer uso de este tipo de bacterias que podrían ser y ayudar en la degradación de los suelos. Eh, como la acción, pues según lo que leí ahí, los microorganismos utilizan el glifosato como fuente de fósforo y energía y pues ellos en su tema celular pues aprovechan todo esto para convertirlo en algo benéfico, ¿no? Aquí están las referencias bibliográficas, el pantallazo de Turnitin y pues finalmente ya sería el, el video de YouTube. Muchas gracias por la atención. Hasta aquí.